Buenas noches a todos, a quienes están presentes y a quienes están por Zoom. Es un gusto para mí hacer parte de este dispositivo del Seminario Anual de Escuela que llevamos adelante hace ya 11 años, si mis cálculos me dan bien. Comenzamos en el año 2012 y es un dispositivo que producimos en nuestra escuela para trabajar con otros y subrayo con otros hacer la reflexión teórica necesaria sobre la práctica que sostiene cada vez un analista. Bueno. Y agradezco especialmente también la presencia de nuestra invitada, Silvia Tomás, que muy amablemente aceptó el desafío de hacer una lectura en el momento a partir de lo que se escucha. Muchas gracias. Isabel, si te podés poner el micrófono un poquito más cerca, porque yo no te escuché del todo claro. ¿Puede ser? Capaz que me cambio. Sí. Ahí me mejora un poquito. Mucho mejor, mucho mejor. Estoy más cerca de Claro, la computadora. sí. Bueno, comienzo leyendo un epígrafe que dice así: el discurso al que llamo analítico es el lazo social determinado por la práctica de un análisis. Merece ser llevado a la altura de los más fundamentales entre los lazos que permanecen para nosotros en actividad. Esta es una frase de Lacan de televisión. Y otra frase de Lacan, que está en RCI: un analista es al menos dos: aquel que sostiene su práctica y el que de ella hace su reflexión. Y una tercera frase que es de Isidoro B., que dice así: que un analista no desdiga de la dimensión teórica de su disciplina se rubrica en la validez clínica de su experiencia. Ahora sí, comienzo con el texto. Transferencia, discurso y lazo social. Tres términos que se articulan en la conceptualización de la experiencia analítica. Veremos cómo intentaré decir algo de eso, advertida de que las palabras no pueden decir todo, que no hay universo de discurso, esto es, que no hay relación sexual, y es un modo de nombrar la castración en el ser hablante. La transferencia es el motor de la cura analítica. La palabra discurso, desde la perspectiva lacaniana, implica un concepto de la teoría. Lacan sostiene que el discurso es un lazo social. En esta ocasión me voy a referir al discurso en la escena analítica, en la dirección de la cura. Me interesa especialmente hablar del discurso del analista, pero para hacerlo, inevitablemente debo mencionar la lógica que sostiene la escritura de los discursos y pasar brevemente por cada uno de ellos. La escritura de los discursos es la lógica algebraica expresada en matemas. Un matema es un medio para poder enseñar algo que se puede transmitir. En el campo lacaniano es un intento de poder transmitir lo real de la estructura que el discurso conlleva. Es en el seminario 17, el En vez de psicoanálisis, donde Lacan trabaja los discursos. Allí formula el concepto de discurso como estructura necesaria de algo que va más allá de la palabra. Son 4 los discursos: el discurso del amo, el discurso de la histérica, el discurso universitario y el discurso del analista. En las últimas clases de este seminario, Lacan va a decir por qué tuvo que conceptualizar la estructura del discurso. Allí se refiere al aforismo freudiano de las profesiones imposibles, que son la de gobernar, el discurso del amo, la de educar, el discurso universitario, y la de analizar,
el discurso del analista, y Lacan va a agregar el de hacer desear, discurso de la histérica. Si bien estos son los nombres de los discursos, sus nombres van más allá de la acepción semántica que cada uno de ellos tiene. Lacan distingue discurso de lenguaje y discurso de palabra. Dice en el seminario, bueno, el que ya mencioné, el En vez del psicoanálisis, establezco esos discursos como una articulación significante, un aparato cuya sola presencia domina el estatuto existente de alguna manera y gobierna todo lo que puede surgir en ocasión de la palabra. Esto es una cita, fin de la cita. Lacan prefiere hablar de discurso sin palabra y dice que la palabra es siempre ocasional. La estructura del lenguaje rige a la palabra y ésta se aloja en el lugar que el lenguaje le reserva. Distinguir el discurso del lenguaje no es una mera cuestión de palabras. En la clínica nos permite apreciar, por ejemplo, que en la psicosis hay sujeto del lenguaje, pero no hay sujeto del discurso. Cada uno de los discursos, bajo la forma de los matemas, consta de 4 lugares y de 4 letras. Estos son los lugares, traje acá porque a veces necesitamos para poder entender, sostenernos en las imágenes. No sé si se ven. Ah, se ve al revés. ¿Se ve al revés? Sí. Bueno. Se ve bien, se ve bien, se ve bien. ¿Cómo? Tu pantalla se ve bien. Claro, pero, pero ahí bien. Lo ven bien. El efecto del espejo. Entonces sigo. Estos son los lugares y las letras son estas. Ahí está. ¿Puedo mostrar? Incluso lo puedes mostrar en la pantalla. Ahí, bueno. Bueno. Tenemos entonces 4 letras, 4 lugares. Como consecuencia de la ubicación de las letras en los lugares, representando un orden, se generan los discursos que establecen los lazos sociales, los modos de formalización del encuentro del sujeto con el otro. Debajo de cada letra hay una barra de división que escribe la operación de la represión. Si los discursos dan cuenta de la relación entre el sujeto y el otro, entonces esta barra nos indica que la relación no es de una conciencia a otra conciencia o entre un yo y otro yo. Cada uno de los sujetos en juego es sujeto del inconsciente. Al conservar el orden de precedencia, las letras, podemos imaginar, al conservar el orden de precedencia de las letras, podemos imaginar la generación de los discursos aplicando un cambio de posición de las letras en los lugares. Este cambio de posición se expresa como una operación, un cuarto de giro o cambio de posición. A partir de uno de los discursos se puede obtener los otros 3 mediante esta función de cambio de posición. Los giros son funciones. En este seminario, entonces, como les decía, Lacan trabaja estos 4 discursos intentando abordar los lazos sociales posibles a pesar de lo imposible a través de los discursos. Son los lazos sociales posibles del sujeto con el otro y el goce que subyace en dichos lazos. Allí se pregunta Lacan, ¿qué se espera de un psicoanalista? Y retoma el aforismo freudiano que aprendimos a traducir, donde el ello estaba, el sujeto debe advenir, y en este caso lo va a tomar dirigido al analista, y dirigido al analista nos dice, es ahí donde estaba el plus de gozar del otro, no, es ahí donde estaba el gozar del otro, el plus de goce, a donde yo,
en tanto profiero el acto analítico, debo llegar. Es de destacar que Lacan nos dice, debo llegar, no estoy allí desde el comienzo de un análisis. En el seminario Ancor, Lacan da la última fórmula de los discursos y dice, y bien, yo diré ahora que de este discurso psicoanalítico hay siempre alguna emergencia en cada pasaje de un discurso a otro. Lo que concierne al discurso analítico no queda reducido a lo que escribimos como el discurso del analista, sino que en cada cambio de discurso emerge este discurso que al final de un análisis tomará la dominancia. Pero allí debo llegar. Es importante destacar que no hay un discurso mejor que el otro. Todo sujeto capaz de emitir un discurso no podría vivir sostenido en uno solo de los discursos. El discurso del analista es el que impulsa el acto analítico. Aparece en un momento puntiforme y comanda la producción posible del acto. En los 4 lugares, el de la gente, el de la verdad, el del otro, el de la producción, se colocan las pequeñas letras que corresponden al discurso del analista. Sería, creo que es la última hoja. En el lugar de la gente, ese que pone en marcha el discurso del analista, se coloca el objeto A, que es justamente eso de lo real que no se deja gobernar, ni educar, ni analizar sin resto. Ese A es el señalador de lo que resta en la operación de la subjetividad. Ahora, Lacan nos advierte, y esto es muy importante, que en esta combinatoria el analista ocupa el lugar de la gente de A solo en tanto que semblante. El semblante de A no es entonces el ser. El semblante de A es hacer de cuenta en el analista que él motiva la venida del deseo en el paciente. El semblante causa el deseo, no es masa de goce. En el transcurso de un análisis hay un cambio en la posición del objeto A en el analizante. El objeto A pasa de ser deyecto gozado por el otro a ser causa vacía de la división del sujeto. El A, como semblante, es causa vacía de la división deseante y el analista jugará, cuando llegue el tiempo de su acto, a semblantear esa causa, para lo cual no puede creer que lo es. De la suspensión de gozar de los apremios de la pulsión hace su función ética. En el seminario 8, titulado La transferencia, trabaja sobre el banquete, que es un diálogo platónico que cuenta cómo se reúnen un grupo de pensadores, poetas trágicos, para festejar el triunfo de un gran poeta, Agatón. Entre los invitados se encuentra Sócrates. Hacia el final de la reunión, cuando están todos bastante tomados por el vino, irrumpe en el lugar el joven general victorioso Alcibíades. Lacan toma el amor pasional de Alcibíades por Sócrates como el prototipo de lo que podemos llamar el amor de transferencia. Si lo pensamos como lo propone Lacan, como el prototipo de la estructura de un análisis, donde Sócrates tendría la posibilidad de sostener ese lugar que es propio del analista y Alcibíades el lugar del analizante. En este diálogo, como en un análisis, Sócrates le dirige la pregunta al sujeto, lo implica, sitúa al sujeto ante su pregunta para que avance en el encuentro con su esencia, con su deseo. Si nosotros logramos eso, cuando por ejemplo llega un paciente y nos cuenta que está con una angustia que no le permite salir a la calle, un claro síntoma fóbico, si alcanzamos que el sujeto hable y se interrogue, se historice, nos hable, nos cuente con quién vive, qué pasa con ellos,
cuándo comenzó su angustia. Es probable que por primera vez se sitúe como sujeto dividido entre lo que dice y lo que sabe. En este caso vamos a tener el discurso, que se presenta el discurso que Lacan llamó de la histérica, el sujeto dividido. Cuando un sujeto demanda un análisis, si el analista propicia que la demanda se convierta en una demanda de análisis, el sujeto se sitúa como se sitúa la histérica con su síntoma. Dice su síntoma, pero ignora su razón. Dirige al otro la pregunta por su sufrimiento. Además, le supone al otro eso que queda bajo la barra, el saber. Así comienza un análisis. Las histéricas precipitan en el psicoanalista un saber que por ellas mismas y en este tiempo no pueden resolver. La verdad del sufrimiento, un goce que insiste. El discurso histérico se caracteriza por su impotencia. El saber no alcanza a dar cuenta de ese goce. En términos freudianos llamamos fixierum a la fijación a ese goce que ancla al analizante en la vigencia de un síntoma. Este es un tiempo necesario y así comienza un análisis ubicando el saber del lado del analista, sujeto supuesto saber, un saber que escapa a la aprehensión del analizante. Cuando el análisis avanza, se produce una primera rotación que emerge en el segundo movimiento de un análisis. Es un movimiento de cuarto de giro que es en el sentido antihorario que instala el discurso del inconsciente o del amo, que es este. ¿Lo ven? Del lado de la gente, el significante unari. El otro es convocado como saber. Se los muestro para que lo vean. El analizante comienza a maniobrar los significantes amo, empieza a estar advertido de su eficacia y de su poder determinador. El analista comienza a ser convocado como fuente de saber sobre el objeto A. Empieza a ser convocado como fuente de saber sobre el goce. El analizante comienza a traer sueños a su análisis, asociaciones, pasa a hacerse cargo de estos significantes. Prosigue el curso del análisis hasta que el analizante se hace cargo de este saber, entonces en determinado momento pasa a primar el discurso universitario, que es este. Sí. Sí, acá está. Donde el que comanda es el saber LS2, que es uno de los discursos necesarios que el sujeto tiene que habitar en el transcurso de un análisis. Es en el transcurrir de este discurso donde el analizante comienza a maniobrar su historia, comienza a saber hacer con su saber inconsciente, empieza a hacerse cargo por él mismo del saber. El analista ya no será llamado en posición de saber ni de significante amo. El analista será llamado en posición de objeto A. Cualquier analizante necesita acumular una buena dosis de saber sobre su historia. Cualquiera, en medio de un análisis, necesita estar advertido de su determinación edípica, haber hecho un recorrido por la trama significante, haber podido tejer lo que se llama novela familiar, analizada, construida
con redes y ordenamientos, con lógica, con deducciones, con construcciones. Es fundamental que el analizante esté advertido y a cargo de una red importante de saber. Por supuesto que sin alcanzar aún el punto verídico del saber sobre su vida, momento en que podría modificarse la eficacia de ese saber en el orden del goce. El tiempo de acumulación de saber es muy importante porque le permite al analizante hacerse dueño de su situación sin que ésta le pase por encima, para lo cual es preciso estar advertido y tener un saber sobre lo que le está pasando. El último giro discursivo en un análisis es el que culmina con la puesta en forma del discurso analítico. El A está allí como agente, ya no como un objeto de goce, sino como un objeto que por su pérdida y por su pago no es un objeto de retención en una fijación de goce, sino que es el objeto vaciado de sustancia que causa un movimiento deseante. En el discurso analítico se alcanza otra posición en lo real. La operación del psicoanálisis se diferencia así de cualquier religión en su singularísimo amparo de lo real. Una religión hubiera dicho, si lo quiso así es su destino y hay que aceptarlo. Si Dios lo quiso así es su destino y hay que aceptarlo. Por algo será. Y exige al sujeto una obediencia a ese destino. El psicoanálisis apuesta a otra cosa. Advertí cuál es tu situación y a un goce estragante transfórmalo en un deseo vivificante. Es por eso que el S1 en el discurso analítico ocupa un lugar que es nombrado tanto como el lugar de la producción como el lugar de la pérdida. Como trazo unario producido por el discurso del analista, es deítico, es decir, señalador de una pérdida de goce para el sujeto. Para ello, el objeto A ya no es buscado en el lugar del otro, sino como semblante y a cargo del sujeto mismo. El acto analítico propicia que esto se produzca indefectiblemente con la presencia del analista en la transferencia, ocupando el lugar de la gente, haciendo semblante de A. Pero una vez efectuado el corte que su acto propicia, será súbitamente el analizante mismo quien podrá asumir el A como semblante. Recién entonces el saber alcanzó a rozar lo verídico del campo del goce, lográndose recién en ese momento el cambio verdaderamente difícil de producir en un análisis. Esto es, un cambio en los modos de goce del sujeto. El significante unario aparecerá ahora en el lugar de la producción, que leído en transferencia será este significante menos tonto. El lugar del otro se presentará en su esencia de barra dura por la eficacia del acto que reposa en el discurso que lo hace posible. Los muestro de nuevo para que vean los lugares que se va a producir. En el lugar del otro se presentará, bueno, ya lo leí. Si no se trata de un tiempo de fin de análisis, este momento del acto analítico rota nuevamente hacia otra pasada por el discurso histérico, amo, universitario, y así sigue hasta que en un momento el analizante logre rotar solo por los discursos. Quiero subrayar que el discurso analítico es el discurso que al hacer reinar el objeto A, pone de manifiesto que para que se ordene un discurso no solo entran en juego elementos significantes, S1, S2, o su consecuencia de división subjetiva, sujeto barrado. Este discurso resalta como ningún otro, dado que lo pone en el lugar de la gente,
que se precisa este término, que no es significante, para que funcione un discurso. El psicoanálisis opera en transferencia con este término bajo la égida de la presencia. Tal como enseña el maestro Freud, nadie puede ser vencido in absentia in vigie. Solo en presencia puede llegar a ganarse la batalla. La presencia del analista apuesta a que se produzca el reinado del objeto A. Finalmente, el discurso analítico emerge como acontecimiento, como advenimiento, y tiene un valor histórico a destacar. Instaura un lazo social inédito y será asunto de la práctica del psicoanálisis en intención y del psicoanálisis en extensión sostenerlo vigente. Muchas gracias, Isabel. Le vamos a dar la palabra a Félix Paiva. Buenas noches, gracias por estar. Bueno. Hay una línea argumental clara entre los tres conceptos elegidos para el SAI de este año: transferencia, discurso y lazo social. Ellos se atraviesan mutuamente, desembocando uno en el otro. Sin pretender realizar un abordaje exhaustivo de los mismos, daré cuenta de una lectura posible. Lacan concibió la transferencia a partir de su constituyente ternario en su proposición del 9 de octubre sobre el psicoanalista de la escuela. El constituyente ternario es un significante introducido en el discurso, el sujeto supuesto al saber, y como lo expresa Lacan, es una formación no de artificio, sino de vena, desprendida del psicoanalizante. Fin de cita. Y si es de vena, es porque nosotros no la trajimos al mundo. Está ahí desde el inicio. Entonces, este tercer elemento se inscribe en la relación transferencial y será este el elemento central para que el discurso analítico se constituya como tal. Sujeto supuesto al saber, que como veremos, sobre la verdad de los significantes que determinan el sujeto, no sabe absolutamente nada. Pero a la vez, esto es justamente la condición misma y la posibilidad de la transferencia, o sea, su vena. Transferencia que tiene la característica, como lo indica Lacan, y esto quedará claro más adelante, de ser la objeción misma a la intersubjetividad, su escollo. Lacan nos dice, de lo que se trata justamente es de no ser supuesto por otro sujeto, o sea, el de la alteridad. En el mismo texto, Lacan expresa: esto no autoriza en modo alguno al psicoanalista a contentarse con saber que no sabe nada, porque lo que está en juego es lo que tiene que saber. Fin de cita. ¿Y qué es lo que tiene que saber? Lo que tiene que saber es que lo no sabido se ordena en el marco del saber. En la conferencia en Lovaina, dictada en el 73, Lacan expresa lo siguiente: el colmo de los colmos es que ni ellos mismos lo creen, en lo cual están equivocados, pues justamente ellos saben una parte, pero exactamente como para el inconsciente, en lo que es su verdadera definición, ellos no saben lo que saben. Entonces, eso tiene otro sentido. No es un señor o un colega o alguien que está supuesto así, saber. Fin de cita. En el seminario 11, los 4 conceptos fundamentales del psicoanálisis, Lacan expresa: la transferencia no es la puesta en acto de una ilusión que, según se supone, nos lleva a esta identificación alienante que es la de cualquier conformización, así fuera a un modelo ideal, modelo al que en ningún caso, además, puede servir el soporte del analista. La transferencia es la puesta en acto de la realidad del inconsciente. Entonces, el analizante demanda algo, motivado por sus síntomas. ¿Y qué nos demanda? Demanda ser contemplado en su infelicidad, ser satisfecho en su demanda, ser entendido. Para eso se supone que estamos ahí, por lo menos para el neurótico. Pero cabría preguntarnos, ¿cuál es el deseo del analista en todo esto? ¿Para qué está ahí frente a un sujeto en su podredumbre?
Y justamente esta realidad del inconsciente determina el no acceder a esta demanda, negarse a dar un sentido, a dar identificaciones cerradas que imposibilitan la apertura del ser, deseando. Y por ende, el estancamiento del inconsciente, su cierre. No hay ternario sin este deseo del analista, que posibilite este lugar de supuesto al saber, que posibilite la emergencia del inconsciente, que conforme como tal el acto analítico. Lacan nos indica en el mismo texto antes mencionado la necesidad de que el analista vire de ese lugar supuesto, al del semblante del objeto A. Es el dispositivo analítico el que transforma el síntoma en analizable. Lo que lleva al sujeto a consultar, en definitiva, es un corte en lo real, una conmoción traumática, entendida en lo que tiene esta de sin sentido. Es en este acto analítico donde el síntoma tiene algo para decir. El analista, lejos de ser un pedazo de mármol, algo inerte, desea, y tanto como el sujeto. Pero a diferencia de este, su deseo es causa que posibilita, y posibilita la persecución del deseo, deseo de verdad, y no su estancamiento identificatorio, autoperceptivo o autístico. Lacan en el seminario 11 dice, si la transferencia es aquello que de la pulsión aparta a la demanda, el deseo del analista es aquello que la vuelve a llevar a la pulsión. Y por esa vía aísla el objeto A, lo sitúa a la mayor distancia posible del ideal, que el analista es llamado por el sujeto encarnado. El analista debe abandonar esta idealización para servir de soporte al objeto separador. Fin de cita. El analista aparta la pulsión, dice Lacan. Esto es, se queda con ella, con la demanda pulsional. La transferencia separa lo que está unido en principio, esto es, pulsión y demanda al otro. Ambas imposibles de ser satisfechas en su totalidad en la transferencia con el analista. Lacan expresa el final de la cita. El analista debe abandonar esta idealización para servir de soporte al objeto A separador. Tratar en definitiva de romper con el estancamiento inoperante sintomático. Implica, como mencionamos, un registro imaginario, el del amor idealizante, para que se genere en este encuentro algo de lo simbólico y una dialéctica del sentido. En los escritos 1, Introducción sobre la transferencia, donde Lacan hace una lectura del caso Dora de Freud, en dicho escrito expresa, el psicoanálisis es una experiencia dialéctica. Esta noción debe prevalecer cuando se plantea la cuestión de la naturaleza de la transferencia. De esta forma nos introduce de lleno en el entrecruzamiento simbólico e imaginario del sujeto, advirtiéndonos del error que según él cayó Freud al situarse él mismo, Freud, en el registro imaginario, poniendo en juego sus propios ideales. Lacan nos introduce en el centro de los juegos de inversiones dialécticas y de las verdades en juego, desprendidas de la triada dialéctica. Es el mismo juego dialéctico el que a su vez nos muestra el progreso del sujeto y la dirección misma de la cura, así como también la llamada transferencia negativa. Esto lo dice Lacan. En definitiva, expresa Lacan, la transferencia nada tiene que ver con el afecto, y esto ya tiene todo para hacer una conmoción al sentido corriente que se le da a este término, sino un momento dialéctico. En el seminario 17, Lacan se refiere a 4 conceptos, 4 tipos de lazo social. Estos son el discurso del amo, el discurso de la histérica, el discurso del analista y el discurso de la universidad, donde el objeto A es parte constituyente del discurso. Están todos, y es el discurso mismo el que lo pone en juego, a través de estas formas determinadas de lazo social. En definitiva, es con el otro que se limita el goce autístico. El otro como amo, como docente, como sacrificio o como analista. A su vez, estos 4 discursos presentan 4 lugares diferentes. Estos son en orden de la aguja del reloj: agente, otro, producción y verdad. El analista es el agente, y en el discurso del analista ocupa el lugar de A, o sea, el otro de la transferencia. El analista se presenta como quien no ocupa el lugar del saber. Su presencia es una ausencia abstinente. Su presencia marcará aquello que evoca la pulsional en el sujeto, como se mencionó anteriormente. De esta forma, el analizante ubicará el plus de gozar el objeto A en el analista. El analista es aquel que se pone en posición de causa del deseo. Esto lo dice Lacan en la conferencia global. Discurso y lazo social entonces son inseparables.
También en la conferencia de Lovaina, Lacan expresa lo siguiente. Naturalmente hay que saber lo que yo entiendo por eso. Un discurso, lo que yo entiendo por eso, es lo siguiente. Un discurso es esta especie de lazo social. Es lo que llamaremos, si estamos de acuerdo, si les parece bien, el ser hablante, lo que es un pleonasmo, ¿no? Es como porque es hablante que es ser, puesto que no hay ser más que en el lenguaje. En el seminario 18 de un discurso que no fuera del semblante, Lacan, ya desde el mismo título del seminario, da cuenta de la vinculación directa entre discurso y semblante. Y en dicho seminario expresa, aquí el del semblante no es semblante de otra cosa, se lo debe tomar en sentido genitivo-objetivo. Se trata del semblante como objeto propio con el que se regula la economía. Sentido genitivo-objetivo, un nombre que determina a otro. El semblante posibilita una inscripción simbólica y exclusiva del sujeto. El sujeto hablante no existe por fuera del semblante. Él es el semblante mismo. El discurso, entonces, sí es del orden del semblante, y no es posible un discurso que no sea de este orden. O sea, un discurso que pueda capturar lo real, decirlo todo. En ese seminario ubicará el semblante en el lugar de la gente, y dirá que el semblante es inherente al discurso. Y a continuación, el mismo seminario expresa, por eso no hay semblante de discurso. Todo lo que es discurso solo puede presentarse como semblante. Y nada se construye así, sino sobre la base de lo que se llama significante. Desde la perspectiva en la que presento hoy, el significante es idéntico al estatuto como tal del semblante. Fin de cita. El semblante, entonces, hace lazo social. Lazo donde el sujeto, como antes mencionamos, es efecto. El semblante está presente en todo encuentro humano y que a diferencia del cortejo animal o de los fenómenos meteorológicos que indica Lacan, este semblante en el ser hablante se cristaliza. Se cristaliza en un discurso. Pero también hay un más allá del semblante. Lacan dice, la única diferencia es que este semblante se ridiculiza en el discurso y que con este nivel del discurso, y solo en este, es llevado hacia, permítanme, algún efecto que no fuera del semblante. Como mencionábamos, el discurso analítico pone en el lugar de la gente al objeto A, semblante. Permite de esta forma ser por el gozo. En este punto, el discurso analítico se acerca a lo real del gozo, podríamos agregar. Y esto solo se da una vez más a través del semblante. El semblante designa la función de la verdad. Lacan en el seminario 18 expresa, la verdad no es lo contrario del semblante. La verdad es esa dimensión o dimensión, si me permiten crear una palabra nueva para designar estos pasos, que es estrictamente correlativa del semblante. La dimensión de la verdad soporta el semblante. Algo se indica, pese a todo, del lugar a donde quiere llegar este semblante. Indecita. La verdad depende del semblante, por lo que tiene esta indecible, de dimensión. Es su otra cara. O como nos dice Lacan, la propia mentira se postula como tal en la dimensión de la verdad. El semblante es lo que se muestra y la verdad, que está muy por debajo de la barra, es lo que se oculta. Ambos se articulan en un discurso. Para acceder a la verdad hay que darse con el semblante. Bueno. Bueno, agradecemos a Félix por su texto y le damos la palabra a Silvia, que es la lectora invitada, que va a hacer la lectura de lo que escuchó. Bueno, agradezco nuevamente la invitación a tan interesante actividad. Me gustó mucho escucharlos. Voy a empezar por Isabel Paz, que hizo un recorrido muy amable para el oyente, porque me parece que su recorrido tenía un carácter discursivo, es decir, que no se presentó como una masa de conocimientos, sino que tuvo en cuenta al oyente. Por esa razón vehiculizó, digamos, su mensaje y lo hizo apetecible para quien estaba escuchando. En este caso, esto me ocurrió a mí, ¿no es cierto? Habló Isabel
de la transferencia como motor y del giro de los que se opera en los discursos en una cura. Explicó los lugares y los modos en que estas letras van girando en el decurso de una cura. Yo pensaba que muchas veces nos encontramos con sujetos que en un principio no están instalados en un discurso. Si bien no son psicóticos, no estoy hablando de psicóticos porque ella distinguió el lenguaje para la psicosis y discurso para la neurosis, cosa con lo cual acuerdo totalmente. Mientras la escuchaba Isabel se me ocurría que muchas veces llegan pacientes que son neuróticos, pero en un principio presentan una cantidad de descripciones en las cuales uno no puede ubicar estas letras que ella muy bien mencionó. El S1, el S2, el sujeto dividido y el A, ¿no es cierto? Vienen tal vez porque alguien les dijo que viniera a consultar, porque los envió un médico, porque los envió un familiar, o porque tienen un sufrimiento. Ahí ya habría cierta división cuando traen un sufrimiento, ¿no es cierto? Por ejemplo, yo recuerdo una mujer que cuando vino la primera vez me dijo, yo tengo un botón acá, ¿no? Refiriéndose a la angustia. Pero los primeros tiempos del análisis, lo que llamamos y lo que Freud llamaba entrevistas preliminares, creo que están destinados, además de conocer la estructura, el lugar donde se encuentra la estofa psíquica de ese paciente, me parece que están destinados a que el discurso se formalice, a formalizar el discurso. Por eso me pareció muy interesante el recorrido que hizo Isabel hablando de los giros de discurso y pensaba que incluso en las preliminares muchas veces nuestro trabajo es hacer advenir algún tipo de discurso. Por eso la escucha del analista como algo que aloja al sujeto y como la palabra del analista, aunque a veces es un discurso sin palabras, como bien dijo Isabel, puede ser un gesto de asombro ante algo que el analizante cuenta, ¿no es cierto? Se conducen a precisamente comenzar a formalizar algún tipo de discurso, porque a lo mejor viene el paciente, yo digo que al principio es paciente y después se puede transformar en analizante cuando el discurso se empieza a mover, ¿no? Sea que uno atiende a un sujeto adulto, adolescente, un niño, o sea que uno también atiende a veces a los padres de un niño, y si bien no son los pacientes de uno, porque el paciente es el niño, pero uno intenta tocar algún resorte para que algo de lo discursivo, es decir, de la división del sujeto como letra, aparezca. Así que querría señalar la importancia de todo lo que fue trabajando Isabel, el modo amable para el oyente en que lo hizo. Eso es muy importante, habla de la posición del analista, ¿no? Porque se pasa la falta cuando uno tiene en cuenta al otro que está escuchando y entonces, digamos, el discurso logra atraer la atención. No es un masacote de teoría, sino que tiene en cuenta que el oyente pueda entender y pueda, ¿no?, meterse en la trama que trata de transmitir. Así que bueno, yo voy a dejar estas líneas, aunque se me ocurren más cosas. Supongo que hay un diálogo, no pregunté muy bien cómo era, vine
dispuesta a escuchar y a encontrarme con la actividad, pero le preguntaría o dejaría la pregunta planteada a Isabel si está de acuerdo con que muchas veces cuando recibimos a alguien, aunque no se trate de un paciente psicótico, es un neurótico, supongan, pero no viene con el discurso. No viene con el discurso, viene con una serie de descripciones, ¿no? Pasa con adolescentes muy inhibidos también, que llegan con una serie de relatos, de descripciones, y uno dice, qué aburrido, pero qué aburrido no porque, digamos, está la contratransferencia está, pero no es para actuarla, es para la lectura, ¿no? De qué aburrido, ¿por qué es tan aburrido? Bueno, porque acá hay una monotonía en el goce, es un goce que se repite, no hay agujero, no hay barra, y entonces, bueno, ¿cómo opero desde la dirección de la cura para empezar a motorizar allí un discurso? Esta es mi pregunta dirigida a Isabel, que la dejo picando. Si ella está de acuerdo con que a veces en las preliminares, sobre todo si no se trata de neurosis de transferencia, el discurso es necesario que se formalice. Y coincido con ella en que no es una vuelta de pasada por todos los discursos nada más, es que hay varias rotaciones sobre cada discurso, hasta que al final el propio analizante deviene analista. Pero no es una sola vuelta lineal de pasada por cada discurso, sino que es varias veces que voy pasando por el discurso del amo, el discurso de la histérica, el discurso del analizante, ¿no es cierto? El discurso universitario, que también explicó. Así que allí dejo la pregunta para Isabel. Y ahora voy al trabajo de Félix Paiva. Félix, tocaste un tema que es de mi gran interés, que es el deseo del analista. Hablaste de que esa posición del analista debería estar vaciada de goce, que no hay intersubjetividad. Qué tema tan interesante que trajo Félix y qué difícil es llegar a esa posición que él tan claramente enunció desde la teoría, y realmente muy interesante el tema, un tema medular, y que sabemos lo difícil que es llegar a esa posición de abstinencia de goce, de que el analista no sea otro sujeto en la cura. Si bien Félix se refirió también a los discursos, yo voy a hacer hincapié en este punto porque me pareció un punto centralísimo de su exposición y nodal para nuestro trabajo, que es tan difícil llegar a esa posición. Yo recordaba unas palabras de Freud mientras hablaba Félix de psicoanálisis silvestre, donde él recibe a un paciente que le dice, mire, me dijo mi médico que este problema que tengo es por insatisfacción sexual. Y Freud dice, habla de psicoanálisis silvestre y dice, realmente está bien que los médicos se interesen por el psicoanálisis, está muy bien, pero realmente para aprender el psicoanálisis, dice él, como cualquier técnica médica, esto se aprende solamente con alguien que domine la técnica, es decir, en el diván, ¿no? Con que ese médico que había pescado de esas palabras y las reproducía, dice, bueno, bienvenidas, pero realmente la técnica del psicoanálisis se aprende con alguien que la domine, ¿no?
es decir, se aprende en el diván. O sea que esto que trajo Félix me pareció súper interesante, esta trompería, ¿no? Esta trompería, este engaño del sujeto supuesto al saber, que es necesario sostenerlo, es necesario sostener esa posición, que es un semblante también, porque sabemos que no sabemos, realmente no sabemos cómo dirigir una cura, nos analizamos, estudiamos, supervisamos, pero del paciente no sabemos nada. Sin embargo, no podemos decirle, mire, no crea que voy a solucionar nada porque no sé nada. ¿No? Pero ese sujeto, ese lugar a sostener que marcó Félix, y luego cómo va pasando por no acceder a la demanda de satisfacción, él lo explicó así, a la posición de objeto A, ¿no? Así que él hizo foco en algo que me resulta muy interesante y que no acabo de estudiarlo y de entenderlo, que es la cuestión del deseo del analista. Y para él, para Félix, tengo una pregunta, porque además trajo un texto que realmente adoro, que es Intervenciones sobre la transferencia, texto de escritos. Es un texto que lo he leído muchísimas veces y cada vez me causa un placer leer esas inversiones dialécticas y esos desarrollos de verdad. ¿Y cómo los hacemos? ¿Cómo los hacemos como analistas, con nuestros analizantes? ¿Cómo logramos esas inversiones dialécticas? ¿No? Es decir, dar vuelta el guante, como Sócrates con Alcibíades, como había dicho Isabel en su exposición. ¿Cómo hacemos? Mi pregunta para Félix es la siguiente. Se dice que antes de interpretar es necesario contar con la transferencia, Félix, que no puede haber una interpretación donde no hay un tejido transferencial. Pero también pienso que ciertas intervenciones del analista son las que producen el enlace transferencial. Entonces, te pregunto, ¿cómo pensar estas cuestiones? Transferencia, intervenciones o intervenciones y transferencias, o ambas. Ya que trajiste ese texto tan logrado de Lacan, que les recomiendo a todos la relectura, Intervenciones sobre la transferencia y desarrollos de verdad, te hago esta pregunta, Félix. ¿Cómo pensás esta cuestión de las intervenciones en relación a la transferencia? Y muchas gracias a ambos por sus exposiciones que me dejan pensando. Gracias. Silvia, muchas gracias por tu lectura. Vamos ahora a abrir un espacio para preguntas y cualquier cosa después volvemos a ti si querés hacer algún otro aporte y también a la mesa. No sé si quieren primero abordar las preguntas o dar espacio. Sí, a mí me gustaría contestar la pregunta de Silvia y después. No se escucha, Isabel, ¿eh? Bueno, decía que me gustaría responder tu pregunta, que bueno, te agradezco mucho tu lectura y tu escucha, y bueno, y lo que me dijiste se relaciona a la presentación. La verdad que, bueno, sí, me importaba mucho poder transmitir algo tan complejo, ¿no? Como es esta cuestión de los discursos en la teoría de Lacan. Y bueno, me gustó mucho tu pregunta en relación a estas situaciones donde muchas veces, aunque no se trate de un sujeto psicótico, que tal como lo decía en el trabajo, no está en el discurso, porque no está atravesado por la represión, básicamente tiene que ver con eso. Vieron que yo hablé de que en el discurso, la formalización de un discurso, en esa formalización opera la barra de la represión.
comunicación, que es fundamental para que se ponga en marcha el discurso. Y como vos decías, Silvia, que muchas veces las personas que acuden a nuestros consultorios no llegan en esa posición, digamos, como vos nombraste, de formalización del discurso, sino que y a partir de ahí no son sujetos psicóticos, pero no producen lo que llamamos una demanda de análisis, que tiene que ver fundamentalmente cuando el sujeto puede, suponer un saber al analista acerca de lo que le pasa, el sufrimiento que le acontece. Esto no siempre se presenta, tal como lo dice Silvia, a pesar de que llegue con un sufrimiento, no siempre se presenta que se produzca esta suposición del saber al analista y que tenga una falta de saber en relación a lo que le pasa y que lo pueda dirigir a un otro. Claramente puede ser porque o lo mandan de otro lugar o lo traen, como en el caso de los niños, porque los niños no llegan a la consulta por ellos mismos, porque siempre depende del adulto que los cuida, o los adolescentes, tal como dijiste, Silvia, que vienen muy inhibidos y muy tomados, digamos, por la angustia, pero no pueden, poner esa falta en relación al saber, en relación a lo que les pasa, para suponérsela al analista, y que, me parece que las entrevistas preliminares, tal como vos lo mencionaste, muchas veces tienen esa función, que se pueda producir. ¿Y cómo se puede producir eso a partir de esas entrevistas preliminares? Se me ocurre que tiene que ver con hacer hablar. Creo que hablar, el hecho de promover que hable al fin y al cabo, como en esas situaciones donde hay como una inhibición muy importante, o como donde no aparece esta suposición de saber y esta falta de saber, sino que hable de lo que se le ocurra, o bien, si no puede hablar el sujeto, el analista producir preguntas de lo que sea para poder entrar a poder producir, que el sujeto tome la palabra, porque también se trata de eso, justamente. Para que se pueda formalizar el discurso, tiene que tomar la palabra y ponerse a hablar, y ahí, en ese acto de tomar la palabra, el sujeto, hablo del acto del sujeto de tomar la palabra, ahí creo que se produce un movimiento, precisamente en lo que tiene que ver con los voces del sujeto, y en este caso me acuerdo de algo que me quedó como grabado, digamos, que cuando el sujeto habla, accede a un goce fálico, y en ese momento de poner en juego ese goce fálico, que es hablar, pierde goce del otro. Entonces me parece que ese acto de hablar en tratamiento, digamos, en el espacio que puede ser de las entrevistas preliminares, puede dar lugar a esto de ir como ubicándose en una posición diferente. Bueno, no quiero seguir hablando pero no sé si te respondo con esto la pregunta. Silvia, que muchas gracias por esa pregunta. Silvia, ¿nos escuchás? Ahora sí, ahora sí. No, no los escucho a ellos, ¿eh? A vos te escucho. Ah, Ahora ¿Vos sí, ahora lo que sí. dijo Ahora Isabel nada? sí, lo de Isabel lo escuché todo. Sí, sí, Ah, todo. Se cortó recién un segundo, ahora no, escuché todo, sí, sí. No respondí porque por lugar para tarde, ¿no? bueno. Escuché todo, sí, sí. Sí, hay que hablar fuerte acá cerca de la computadora porque tuvimos este tema técnico, antes captaba más. Félix, ¿vos querés hacer algún comentario?
Bueno, vaya pregunta me hizo Silvia. De hecho, bueno, me gustaría abrirla, ¿no? Para que todos pensemos, ¿no? Yo estoy de acuerdo un poco con este planteo de Silvia, bueno, yo creo que justamente, sobre todo al inicio, ya que hablaste de las entrevistas iniciales, una interpretación, no sé o un señalamiento, ¿no? Interpretación, creo que muchas veces oficia como enganche del sujeto, ¿no? Me ha pasado que, que cuando realizo una intervención, ¿no? Sin que se haya instalado, ¿no? La transferencia está instalada, ¿no? En el inicio, ¿no? Pero digo, me ha pasado que una y otra vez me lo trae. ¿Te acordás aquella, ¿no? Aquella primera cosa que me dijiste, ¿no? Hoy me pasó en una consulta. Usé la palabra de construcción y continuamente me la traía, ¿no? ¿No? Cada tantas sesiones me dice, ¿te acordás la palabra de construcción? O sea, fue como que fue el impacto, fue una conmoción. Entonces sí, yo creo, lo pensaría así, ¿no? Digamos, creo que muchas veces uno lo hace sin, bueno, sin respetar un poco esta cuestión que planteaba Freud, que, que bueno, tenía que estar instalada la transferencia. Bueno, habría que plantearse cuándo se instala también, en qué momento, digamos, ¿no? Todas estas cuestiones, ¿no? Es una pregunta que le hago a todos, ¿no? Parece que, pero sí, estoy de acuerdo con eso, ¿no? Justamente. Me parece que, que hay un enganche ahí. Después se trabajará eso, ¿no? Pero me ha pasado eso. He notado que me la siguen trayendo, ¿no? Entonces, bueno, creo que algo generó. No sé, Silvia, no sé si te pude contestar, pero bueno, Sí, hago lo sí, por mejor. supuesto. Yo dejo abierto porque probablemente el público quiere también decir algo, ¿no? Pero gracias por responderme, sí, por supuesto. Bueno, Bueno, alguien que quiera tomar la palabra, le vamos a pedir que se pueda acercar para intervenir y que se pueda escuchar, ya que tuvimos este temita. Tienen que acercarse un poquito Sí. para hablar. Estamos en casa, estamos en la escuela. vamos a sacar la jarra. Confianza. Sí, también las personas que están conectadas al Zoom, si alguien quiere tomar la palabra, le pedimos que avise por el chat. Abrir la galería, Isla, para ver quiénes son. Pero bueno, de acá, ¿quién quiere hacer alguna pregunta, comentario? ¿Vos? Bueno, voy a comentar algo mientras alguien más quiere tomar la palabra. Primero agradecerles a Isabel y a Félix y también a Silvia. Me gustó mucho los trabajos y la lectura y las puntualizaciones que hizo Silvia, que me hacían pensar, ¿no? Esta cuestión en relación a la abstinencia del analista, pero que no quiere decir la mudez del analista, ¿no? En cuanto a estos casos, por ejemplo, donde de repente el sujeto viene muy inhibido y cómo a veces es necesario, justamente muy tomado por el goce del otro, como me he visto interviniendo como creando escenas y generando alguna situación como para que el sujeto pueda empezar a hablar, ¿no? ¿Mm? Hasta que después realmente pueda tomar la palabra, pero el silencio en ese sentido, porque sí creo que se trata, bueno, de la abstinencia y no ser allí un sujeto, pero eso no quiere decir quedarse mudo y reforzar la inhibición de ese sujeto. Muchas veces uno presta palabras en esos casos, por ejemplo, lo pensaba los ataques de pánico, los primeros tiempos donde el sujeto viene como muy tomado por eso y solamente como que habla de las cuestiones más descriptivas, de cómo le pasa, de lo que sintió, y no puede salir como de ese, como que no hay un discurso, decías vos, ¿no? No vienen con la posibilidad de desplegar un discurso,
y cómo eso, bueno, requiere de un tiempo, ¿no? De ir poniendo como en forma, de ir encauzando, hasta que, bueno, una chica, por ejemplo, que atiendo, que ahora está haciendo diván, y al principio, de verdad que fue muy difícil, porque le costaba mucho hablar, ¿no? Era más lo que mostraba que lo que podía decir en ese sentido, ¿no? Después sí, empezó como a poder poner alguna palabra y empezar a historizar, como bien puntualizaba Isabel, ¿no? Sí, recién lo que decía Isabel respecto del goce del otro y el goce fálico, y que tomar la palabra es, digamos, despegarse del goce del otro y digamos que surja el goce fálico, ¿no? Y estoy muy de acuerdo con eso y también con lo que estás diciendo respecto de la mudez del analista, ¿no? Muchas veces nos encontramos con pacientes que vienen muy inhibidos y nos dicen que han hecho una recorrida por otros lugares, por otros consultorios, y que el problema es que el analista no les hablaba. Realmente abstinencia no es la mudez del analista, abstinencia es abstenerse del goce, de gozar al paciente, abstinencia de aparecer como sujeto, como decía Félix. Esa es la abstinencia del analista, pero esto no implica que si alguien llega con una gran inhibición, porque pensando sobre todo en RSI, creo que en las presentaciones de real simbólico imaginario, cuando las presentaciones se dan desde el lugar de la inhibición, es cuanto más hay que trabajar o necesita operar el analista con sus intervenciones para que se formalice el discurso, para que se arme el discurso. Porque alguien que viene con un síntoma, esta paciente que les digo de el botón acá, ¿no? Ella no decía estoy angustiada, pero dijo botón acá. Digo, bueno, vamos a tratar de desabrocharlo, contame qué te pasa, porque parece que ese botón te ahoga mucho, pero cuando alguien viene con un síntoma o con angustia, entra más fácil, ¿no? En lo discursivo. ¿Se acuerdan que en escritos, en la dirección de la cura, Lacan tiene una frase que es, tenemos que hacer entrar al caballo al picadero? El picadero es el lugar donde entra el caballo a hacer maniobras, a caminar, a correr, a trotar, a moverse, ¿no? Y él usaba esa metáfora. En las preliminares se trata de hacer entrar al caballo al picadero, empezar con el ejercicio de tomar la palabra, como bien decía Isabel, que trajo esa frase. Tomar la palabra no es poca cosa para alguien que está muy inhibido, que está muy tomado por el goce del otro, o para un niño que está demasiado quieto, empezar a jugar, ¿no? No es poca cosa. Y ahí, en esas presentaciones más inhibidas, es donde el analista puede, como decías recién, recordame tu nombre, por favor. Karina. Marina, como decía, Karina. perdón, Karina, como decía Karina, estoy muy de acuerdo que a veces el analista es el que presta palabras, pero muy de acuerdo. Y no es que va a prestar. Bueno, hay un concepto de Lacan que se llama la vacilación calculada de la neutralidad del analista. Y a mí me encanta ese concepto, la vacilación calculada de la neutralidad del analista. El analista es neutral, pero vacila en esa neutralidad calculadamente. Dice, voy a contar una historia que me pasó a mí si el paciente no habla. Y a lo mejor es una invención. Aparece como la vacilación de la neutralidad, pero no es tal. Tengo que pensar en qué texto está porque a esta altura de la noche no lo recuerdo, pero es textual, la vacilación calculada de la neutralidad del analista. Después lo puedo pensar y se los mando,
Pero es fantástica esa frase, es fantástica, porque uno a veces tiene que empezar a hablar. Sí. Y me remito a la práctica con adolescentes que muchas veces vienen en mutismo o a pacientes adultos muy inhibidos, ¿eh? Donde uno no se podría quedar mudo también y entonces despedirlo. No hablaste, te vas. No, uno, ¿no? Como analista tiene que empezar a jugar ahí para que ese sujeto, más en posición de objeto, se presenta más en posición de objeto. Y ahí viene lo que trajo Isabel también, que es una posición objetal que después vira el objeto hacia objeto causa, cuando empiezan los discursos, ¿no? A moverse. Pero me parece muy, muy interesante, ¿no? Es esta cuestión de prestarle palabra, ¿no? Que es un semblante ahí, ¿eh? Si uno lo ve de afuera, dice, ay, parece que hay dos personas que están conversando, el analizante y el analista, pero es un como sí, es un como sí, ¿no? El analista juega ahí un papel para invitar al analizante, que todavía no lo es paciente o es consultante, si quieren, a tomar la palabra. Porque, bueno, Lacan habla de analizante y este es un significante que pone él, no lo había dicho Freud, tiene que ver con que hay una posición activa del que pide un análisis, no es pasivo. Y es una posición activa promovida por el analista, con su escucha, con sus intervenciones, ¿no? Que a lo mejor llegan a interpretaciones, a veces llegan a ser interpretaciones las intervenciones. Las intervenciones del analista, todo un tema, ¿no? Vos nombraste Isabela Isidro Beck, bueno, viste que tiene un libro que se llama Las intervenciones del analista. Es muy interesante porque el analista interviene, si tenemos en cuenta el nudo Borromeo, interviene desde distintos lugares, ¿eh? Así que sí. ¿Alguien del público quiere? Sí. Sí, hay que acercarse y hablar fuerte. Bueno, hola, buenas noches. Buenas noches. Ahí va. Y además así te puedes presentar. Bueno, sí, Marilén Bettini. Bueno, yo agradezco a la mesa, a Isabel, a Félix y a ti, Silvia, con puntuaciones, porque efectivamente lo que yo escuché, vos lo marcabas como esto amigable, ¿no? De parte de la presentación de Isabel en la conceptualización que hizo de los discursos, pero hubo un hilo conductor, ¿no? En lo que trabajaron los dos, que no sé si conversaron, pero el título nos llevó a... Sí, bueno, el título nos ha ocurrido eso a más de uno de los que trabajamos acá en el site. Y con lo que vos puntualizabas, ¿no? Que me dejó pensando mucho también en lo que es la clínica hoy en día, ¿no? En la actualidad, porque efectivamente está esta dimensión, ¿no? De muchos sujetos tomados por el goce del otro. Hemos trabajado con los compañeros en grupos de investigación, pero ocurre que hay muchos niños que antes, a mí al menos, no me sucedía en la clínica, que llegan con mutismo selectivo. Entonces, este punto, mutismo selectivo, ¿no? Inhibidos, uno, bueno, estaba de repente acostumbrado, pero de no poder tomar la palabra, esto que estabas leyendo vos, ¿sabes? ¿No? Y que no es una excepción, o sea, que se repite, y donde ese pasaje, que en el caso del niño es a través del juego, ¿no? Hay algo que se empieza a partir del dispositivo y a poder poner en juego la presencia del analista, empieza a ver la posibilidad de un cierto hacer distinto con el goce, que es sustraer a ese niño objeto del goce del otro para que algo de lo fálico empiece a jugar. Lo mismo con adolescentes, y en particular, no sé qué les ha pasado al resto, pero en pandemia se han generado muchas más presentaciones, ¿sí? De este tipo de inhibiciones y de dificultad a esto. Asocia libremente, ¿no? La regla asocia.
libremente, ¿no? Está demasiado tapado el sujeto. Entonces, a ver, en esta cuestión de, bueno, entiendo que precisamente Lacan lo que nos permite es abordar con otras herramientas lo que son las intervenciones en relación al goce, ¿no? Al no goce. Y en ese sentido, me parece que, bueno, Félix también lo marcaba, en esta dimensión de bueno, el deseo del analista ahí en juego, y no gozando de la posición. Y otro punto importante que surgía de lo que traía Félix, es cómo también Lacan permite, ¿sí?, a partir de su conceptualización de lo que es un final de análisis, ¿no?, dejar caer la cuestión de los ideales y de esos, bueno, algunos de esos post-freudianos, que también toca la dimensión del goce, ¿no?, de cómo se adviene así analista, y que no es por el lado identificatorio a un ideal, ¿sí? Entonces, esto es como en el arranque de un análisis, propiciar la palabra y darle lugar al sujeto, ¿no? Y entonces hacer lo necesario para que algo de esto suceda, que no es una impostura, como en las otras situaciones, ¿no?, que no es creérselo, por eso es semblante, no es serlo. Entonces me parece que los dos, de distintas maneras, abordaron este punto que es absolutamente actual, porque, bueno, creo que las presentaciones, como decía hoy en día, hacen que esta reinvención continua del psicoanálisis nos tenga que poner cada vez también más creativos y salir de ciertos moldes, ¿no? Bueno, eso quería comentarles y agradecerles. Y muy buena intervención la tuya. Tenían un hilo conductor y a su vez cada uno tuvo su rasgo, cosa que es muy interesante también, las ponencias, ¿no? Y esto que decías recién respecto de los niños y el jugar, cuando uno ve un niño quieto y que no juega, ese es un dato clínico, porque jugar es separarse del otro, ¿no? El juego como aparato de goce, en el punto donde el juego metaboliza, hace algo con el goce, ¿no? Entonces me parece que el jugar es un dato clínico fuerte. Cuando uno recibe un chico y no juega, es preocupante. Cuando empieza a jugar, es como cuando el adulto empieza a hablar. Hay algo del goce fálico que se pone en marcha. Entonces, me parece muy interesante la puntuación de recién. Absolutamente. Muy buena. Ujú. Y eligieron 3 términos: transferencia, discurso y lazo social. Un hilo de Ariadna, digamos, es muy buena la elección del tema para el seminario anual, ¿no? Sí, el seminario anual de escuela, y es verdad, el tema es muy bueno, muy interesante para poder. Inagotable. Sí, Muy bajo. sí, totalmente. Sí. Y coincido con romper los moldes, ¿no? Que haya creatividad, como decía recién la colega, ¿no? Esta autorización, autorizarse, el autorizarse del analista, ¿no? Autorizarse de su práctica. O en algún control de todo lo escenario, porque yo era tanto qué se hacía si no era por control de saber, claro, ¿no? Claro, aunque estás en esto de la vacilación calculada, aunque uno tampoco sepa después, pero bueno, acerca de la técnica, no, acerca de apostar, ¿sí?, a la palabra del sujeto, de algo a presentarse, se le importa que se llena, la condición de relanzar. ¿Escuchaste desde ahí, Silvia? Muy poco, muy poco. No pude escuchar mucho, no. ¿Me lo pueden decir? ¿Lo puede decir de nuevo? Decía Marilén que de alguna manera, bueno, se trataba de no tanto esto de que a condición de para qué se hace, no importa tanto, no importa tanto qué se dice o qué se hace, sino para qué, que era esto del lugar del semblante. Y ahí para agregar decía, porque justamente en esto de reinventar el psicoanálisis,
creo que tiene que ver, bueno, cómo cada analista, ¿no? Se las va arreglando, digamos, en cada caso singular, porque si no también sería como, me tocó participar ¿no? de una actividad que era las formaciones del inconsciente, y bueno, yo justamente trabajé sobre un caso donde no había formaciones del inconsciente, ¿no? Y lo que había era eso, como intentar construir un cierto borde, porque era, justamente tú hablabas de las neurosis que no eran de transferencia, entonces, en un principio, fue así. Hoy sí es una neurosis de transferencia, pero al principio parecía, no se sabía mucho, ¿no? Había como hasta una confusión para mí, pero creo que ahí el nudo nos ayuda un montón, no pensarlo tanto como la estructura, que es como más fijo, sino pensar esta cuestión más en relación al nudo, ¿no? De cómo se juega allí el goce de ese sujeto, ¿no? Entonces todo lo que fueron comentando hoy me parece como bien clínico, en esto de, bueno, intentar poner en causa, pero que al principio muchas veces el analista, bueno, no es que dice la regla fundamental y espera que hable, o sea, tiene también que hacer, que prestar palabras, que prestar cierta cobertura ahí cuando hay algo de lo fantasmático que está en fracaso, ¿no? Por supuesto, Karina, desde ya. Eh, Antes había, hace muchísimo tiempo, un libro que se llamaba Los Inanalizables. Y yo creo que después de la presentación del nudo que hace Lacan, me parece que no podríamos pensar que alguien es inanalizable, ¿no? De hecho, él mismo dice, no retrocedan ante la psicosis, ¿no? Son operatorias distintas que hace el analista en cada una de las estofas psíquicas, en cada uno de los nudos, así sean borromeos o no. Y me parece que ahí está justamente algo que no es fácil de obtener, que es lo que trabajó Félix, el deseo del analista. No, es un trabajo de muchos años de análisis, que no se obtiene el último día. Uno no empieza a ser analista el último día de su análisis. Uno va diviniendo analista, ¿no? Pero que efectivamente tiene que ver con que cada sujeto es singular y que uno va a operar con esa singularidad, uno va a operar con lo que hay, sin pretender que el paciente asocie o sueñe. Si no, sería un furor curandis o furor educandis, y estaríamos en un lugar que no es el del deseo del analista. O superyoico, estaríamos en un lugar superyoico, o en un lugar de sujeto. Que por eso digo, la posición, si ustedes lo piensan, yo lo pienso siempre, les digo que tengo años vividos y años como analista, y pienso siempre mucho qué difícil que es, qué difícil que es esta posición, que por supuesto es algo que uno ama hacer y es santón para uno, ¿no? Si realmente ama no puede hacer, no podría no hacerlo, no podría no hacerlo, no podría dejar de hacerlo, pero realmente es una posición bien difícil, bien difícil. Por eso coincido con Freud en esa frase de psicoanálisis salvaje. Esto solo se aprende con alguien que domine la técnica, ¿no? Me parece que, por supuesto, leemos y todo lo demás, porque el analista es al menos dos, como decía también Isabel, pero es algo interesante de pensar lo difícil que es llegar a esta posición, que vamos llegando. ¿Mm? Y escuchándote, yo pensaba también, y escuchando las intervenciones de compañeros y compañeras, pensaba, y en realidad es que también me fue surgiendo en la medida que fui escribiendo este texto, si había alguna edad para que se produzca esto, ¿no? Que el sujeto que consulta entre en discurso. Me preguntaba precisamente eso, si había como algún límite de edad, pensando que en mi experiencia, trabajo con personas de todas las edades.
con niños, con adolescentes, con jóvenes, con adultos mayores, y que, bueno, mi respuesta es que no, y que me parece increíble esto, ¿no? De que una persona de cualquier edad pueda llegar bueno, a un analista y que esto se pueda producir, ¿no? Más allá bueno, de esto, de la edad. Y bueno, y esta apertura también, pensando en esto, que dio la posibilidad del trabajo con niños, por ejemplo, que también me preguntaba cómo se produce esto de la formalización del discurso en la clínica cognitiva. Que algo, bueno, ya fue respondido, que tiene que ver con promover el juego con el niño, y también en ocasiones promover el dibujo, porque muchas veces me he encontrado con niños, por ejemplo, que comienzan dibujando y que ya en el dibujo van armando un juego, que me parece realmente, bueno, impresionante, y eso se produce por lo que se propicia en esa escena analítica. Creo que no hay edad porque se trata de subjetividad, Claro. no de cronología. Y puede uno encontrar una persona muy grande que digamos, esté subjetivada, y puede uno encontrar un niño que esté subjetivado y a la inversa. Y por otro, no tengo ahora el tiempo, porque supongo que nos queda poco, pero se puede ver en la clínica con niños a través del recorte de un material cómo hay un movimiento, no sé si llamarlo discursivo, pero sí un movimiento subjetivo, de dejar de ser objeto para subjetivarse, ¿no? Pero es interesante la pregunta que haces. Sí, sí, muy interesante. Quería hacer un comentario, no sé si se escucha. Se Sí, escucha perfecto, Magali. Bueno, quería agradecerles a ambos los trabajos y también los comentarios de Silvia, que me gustaron, me parece todo sumamente interesante. Y me quedé, porque escuchando todo, también las intervenciones, me quedé pensando, justo Karina trajo una palabra que dice, cuando vienen, creo que hablando de adolescentes, yo veo bastantes adolescentes, pero que vienen con esto, creo que fue que dijo de síntomas, o con síntomas de pánico o algo así, creo que nombró Karina, me parece, ¿no? Y entonces me quedé pensando en eso y en esto de si la transferencia, bueno, si hay una intervención, ¿no? O si está la transferencia. Porque creo que muchos de los jóvenes, y no solo los jóvenes, bueno, los jóvenes sí, pero quizás no los adolescentes, están en un tiempo en el que están totalmente casi tomados por el discurso científico. Y entonces, inclusive, los analistas terminamos hablando de, bueno, tiene pánico, tiene ¿no? O vienen y dicen, bueno, yo tengo un trastorno de pánico, crisis de pánico. Y entonces hay todo como un trabajo a realizar, que hay como que desvestir, quitar ese ropaje, esa armadura que vienen colocados por encima de, bueno, objeto, sujeto, eso iremos viendo, pero por encima de eso, encima traen como esta cuestión de la ciencia que ha invadido bastante, y no, como hoy comentaba un colega, no me acuerdo, y no de la buena ciencia, ¿no? Que sería la ciencia ficción, digamos, sino de esta ciencia que tapa, que tapona esa posibilidad de poner la palabra en juego. Entonces, me parece que hay mucho de eso, y que ahí, yo creo en lo que decía Félix, que hay un momento, hay un instante en el inicio de la construcción, como una especie de chispa inicial, por decir así, ¿no? En el tiempo de la construcción de la transferencia, que tiene que ver con eso. Que a veces es un momento que el analizante después trae. Yo recuerdo, mucho tiempo después, recuerdo la primera vez que vine acá, vos me dijiste, que a veces uno decía, bueno, yo dije, bueno, no, vos me dijiste que, y que en general, creo yo, en general,
uno lo dijo muy a sabiendas y con un relativo cuidado, porque era ese comentario que, bueno, que es ahí, a ver si, ¿no? Si se pesca algo, pero en ese sentido de lograr que entre en el picadero. Entonces, bueno, nada, era un comentario porque relacionaba un poco lo que se había estado trabajando y me parecía que tenía que ver. Agradezco el comentario del resto de los colegas. Gracias, Magali. Ujú. Sí, sí, sí. 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 Hay que entrar al picadero. Hola, Octavio. Aparte está bueno porque te Ahí está. Acá hay que meterse en el picadero del escenario. y hablar fuerte. Me parece que, bueno, te cantaron las cuestiones, Isabel, y comentarios, y siguiendo en relación a esto último que planteaba de la entrada en el picadero, usando casi como una continuación de ciertas metáforas platónicas, ¿no? Un En otra poquito más parte, fuerte. ahora exactamente, en otra parte de la enseñanza de Lacan, no me acuerdo en qué seminario exactamente, señala que ese momento inicial de las previas, de las preliminares, si el que está ahí intentando producir una demanda de análisis, se trata de eso, ¿no? Suponemos que el sujeto va ahí, aunque sea llevado, arrastrado, como sea, siempre, en definitiva, todos vamos mandatados por el lenguaje y por los discursos. Es decir, de alguna manera somos síntomas de eso. Entonces, me parece que si en esos primeros momentos, que primero habría que poder no olvidar la propia experiencia. Para mí, el primer día que fue análisis, ¿no? Distinto de otras cosas que había ido, fue una experiencia onírica estando despierto. Y trato de no olvidar eso porque ya precipita allí algo del orden del acto en el decir. No digo que todas las personas que van entran como en una situación oniroide, por decirlo así, o como que eso parece un sueño muy real como otra escena. No estoy hablando de dormido, no, al contrario, demasiado. Entonces, supongo que algo de eso se repite, supongo que es una experiencia que sale de lo común. No va uno al analista o al psicólogo, no importa, a hablar de algo que le pasa como, por mucho que sean otros que digan que tengo que ir, algo anda mal. O algo de lo que andaba muy mal se desacomodó, si lo pensamos del otro lado, ¿no? En el sentido de que algo muy como atado al funcionamiento, como por ejemplo el cambalache que estaba metido Dora, dejó de funcionar. Algo sí que... en ese momento me parece, si uno no juzga la situación en la que está el sujeto, de alguna manera, sea por ejemplo con una palabra de construir, en un gesto comercial, o en algo que el otro va a recordar, si no se juzga ahí la situación, el sujeto justamente no se siente escuchado. Ese es el punto, me parece, básico a no olvidar. Si no, no entendí, no escuché eso, si no sé qué, si no se juzga, decías. No se juzga la situación en la que está el sujeto. Si no se juzga justamente eso que podríamos decir es la última gota que rebalsó algo que precipitó en una consulta, llamémoslo así. Esa consulta, por algo fue. Aún pensando en la situación más de forzado, que no sé cuál podría ser. Porque en todas las situaciones que yo escuché a alguien que vino, por ejemplo, un niño, que va más llevado. Incluso atendí niños que venían con la propaganda mala de que no va a querer venir. Por la propia mamá que lo llevaba, dice, vengo acá porque me dijo la maestra que tengo que venir, pero en realidad yo creo que no va a venir. Bueno, señora fulana, está bien. Tráigalo una vez, vea y vemos, ¿no? Y resulta que ven los niños y se prenden
y Ujú. demandan análisis, no que vienen a jugar y pasarla bien. Por supuesto, el juego es la vía, el vehículo, el lenguaje con él. Entonces, sí, claro. Y en esas situaciones, me parece que a un niño que seguro la está pasando mal, no hay cosa más significativa que un adulto le dé bola en serio y que lo escuche en serio y que Ujú. pueda ser partícipe a los padres de algo que no quieren ser partícipe, que es de qué, de que el niño tiene un problema, por ejemplo. ¿Por qué? Porque me parece que se instala una dimensión de la transferencia a nivel de lo real, que no es la que nos sirve a nosotros, en un nivel de la ausencia de lenguaje. Alguien a nivel de la transferencia a lo real viene a que le solucionen un problema. Cuando un padre llevan a un niño, actúa, me parece, bajo el modelo pediátrico. Y con razón. Vengo a que me solucione esto. ¿No? No quiere saber nada de una implicación. Digo eso porque me parece que es el ejemplo clínico, por lo menos en mi experiencia, donde más difícil es producir ¿qué? Un análisis. Porque el sujeto viene contra su voluntad. ¿Qué sujeto me refiero? A los padres. Muchas. Y el niño justamente demanda análisis. ¿Por qué? Porque a veces, por ejemplo, está en la guerra entre dos padres, por ejemplo. Una situación muy común. O peor aún, en el hielo entre dos padres. Témpano. Bien. Entonces, el niño o el adolescente ahí, cuando es llevado a veces, no es tan llevado. A eso me refiero. Después, en situaciones, por ejemplo, que se escucha mucho en el mutualismo, situaciones donde el sujeto es diagnosticado, es medicado, tiene hasta a veces 20, 30 años de consumir alprazolam, está absolutamente convertido en un consumidor consumido, en un objeto del discurso del capitalismo. Digo esto porque hace unos años, cuando se implementó la inclusión de la psicoterapia en el Sistema Nacional de Integrado de Salud, muchos decían, políticos incluso decían, que ya alcanzaba con la política de salud mental a nivel popular en Uruguay con la medicación. Y que no era necesario incluir la psicoterapia. Que eso era un lujo, una extravagancia. Para los ricos chetos depositos nomás y nada más. Pensar lo que viene aconteciendo acá hace más de 12 años, que en Argentina viene de antes también, obligó también, ¿qué es lo que pasó? Perdón, se convirtió progresivamente la psicoterapia en algo no extravagante, sino más bien un derecho. Algo que antes las mutualistas no hacían prestación. No había psicoterapia para todos los socios del mutualismo, que sería como las obras sociales. No lo había. Eso cambió también el escenario en relación, me parece, al trabajo de los analistas, ¿no? A recibir pedidos de atención y consultas que no eran y no son y no van a ser demandas de análisis. Pasan por otros, pero más allá de eso, ahí se instauró también, por un lado, se amplió el número de pacientes, pero también se las tuvo que ver cada uno, y eso es permanente, con que tiene que inventar las herramientas para hacer hablar. Estoy totalmente de acuerdo allí que si no se juzga la situación, si no se dice algo que es del orden quizás del señalamiento, quizás va a actuar y se va a resignificar como interpretación, posiblemente, pero si no se restituye básicamente la dignidad del síntoma primero, si eso está pasando y eso que a les importa, y luego la dignidad de la palabra, bueno, no pasa nada. Es decir, después vendrá la posibilidad de que se establezca un sujeto supuesto al saber. Pero es, por un lado, pudiendo interrogar eso real que viene presentado. Acá en Uruguay se presenta generalmente con sujetos sobremedicados.
¿Por qué? Porque estamos en un país tremendamente sobremedicado a nivel psicofarmacológico. Y esa es la manera, el real, puro, absoluto, que nos tenemos que enfrentar en cada consulta donde vemos con sujetos que tienen 5, 10, 15, muchos años de consumo de, puse como ejemplo el Plazolán, pero en general son más. Entonces la apuesta del psicoanálisis, es fuerte y es muy interesante, ¿no? Con la descripción que haces de tanta gente medicada, que es mundial, pero bueno, estamos los analistas con la apuesta del psicoanálisis, ¿no es cierto? ¿Mm? Y el sujeto rápidamente se da cuenta y cuando se encuentra con un analista, digamos, que no está en la serie de los médicos, ni de los psicólogos, ni de los psicoterapeutas, o sea, se da cuenta que es un lugar diferente, Sí. donde su No tiene palabra tiene un valor. Sí, sí, se siente escuchado. Eso. Eso ya marca la diferencia. Yo les quiero agradecer muchísimo la invitación y la participación de cada uno de ustedes. Para mí fue riquísimo conocerlos y compartir esta noche. Así que me siento muy feliz. Bueno, para mí también fue un gusto realmente que hayas aceptado la invitación tan amablemente y que hayas participado de nuestro seminario anual de escuela. Y bueno, te lo agradezco infinitamente y les agradezco también a quienes han venido especialmente y a quienes están por Zoom. Seguiremos trabajando en otras Sí, oportunidades. seguramente, seguimos trabajando juntos, estamos muy cerca. Sí, bueno, En todos de hecho, sentidos. estoy participando en tu seminario, en el seminario que estás dando con Patricia Sí. Lejac, que es Así interrogando al TikTok, ¿verdad? Sí, así es. Y justo voy a tocar algo de los discursos también el viernes, así que... Bueno, qué bueno. Seguiremos trabajando. Bueno, un abrazo entonces. Bueno, muchas gracias Karina. Silvia por tu participación y gracias a todos los que nos acompañaron. Será hasta la próxima. Buenas Hasta noches la para próxima. todos.